buenas tardes a todos, bienvenidos a esta Open edX dedicada al mundo del CRO, del CRO, Conversion Rate Optimization, que va a dar nuestro director de la carrera, Ricardo Tallar, que es CEO de FLA 101 y que, bueno, pues, ya está aquí. Ricardo, muy bien. Entonces vamos a empezar la sesión. Buenas tardes, Ricardo. ¿Me oyes? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, muy Yo te bien, oigo muy bien. bien. Perfectamente, y te escuchamos y te oímos perfectamente. Somos 46, bueno, y creciendo en número. Si me permitís, aunque como os estaba diciendo, la sesión de hoy va a ser una Open edX dedicada a CRO para que conozcáis más la carrera y a Ricardo, el director y arquitecto de la misma, yo os voy a robar 2 minutos de introducción, ¿vale? Primero, bueno, pues para presentarme, soy Juanjo Amorín, soy fundador de edX y estoy como presidente ejecutivo de la compañía. edX es una compañía del grupo Proeduca. Grupo Proeduca es el grupo de formación en español más grande del mundo. Estamos cotizando en bolsa y, bueno, pues tenemos universidades desde España, Estados Unidos, México, Colombia, Perú. En este momento, 55.000 alumnos están estudiando en nuestras aulas y tenemos más de 90.000 exalumnos, es decir, alumnis. Bueno, somos, como decimos, un grupo nativo en formación online. Llevamos más de 10 años utilizando metodología de formación online y edX es el último proyecto del grupo. Es un proyecto orientado a la formación en supercompetencias digitales de oficios y profesiones con muchísimo presente y sobre todo con mucho futuro dentro de la economía digital. Nos dedicamos a formar a digital workers, ¿no? ¿Qué son los digital workers? Son pues los técnicos, los expertos, los especialistas que trabajan en esa capa de ejecución, en la capa más práctica de las disciplinas digitales. Hay muchas escuelas de negocios, hay muchos másters dedicados al mundo digital y hay muy pocas instituciones formativas que te formen en el oficio, en el aprendizaje de la profesión y el oficio. Y ahí es donde estamos nosotros ocupando ese puesto, ¿no? ese espacio. Dando tiempo un poquito a que se recupere la conexión Ricardo, que hoy, no sé, estamos teniendo algún problema técnico con su domicilio, deciros que es una metodología orientada 100% a la práctica. Nosotros no buscamos como objetivo final que nuestros alumnos tengan un título colgado en la pared. No buscamos un aprendizaje teórico y conceptual solo. Buscamos un aprendizaje eminentemente práctico que garantice que todos nuestros alumnos, cuando lleguen al final de los 10 meses de formación y estén en un one-to-one con un empleador, con un empresario, tengan la ventaja competitiva frente a otros candidatos de poder demostrar que saben hacer. De hecho, nosotros internamente y constantemente repetimos que lo más importante es el saber hacer dentro del oficio. El aprendizaje práctico es lo fundamental para nosotros, ¿no? Y esto es lo que nuestra metodología, de una manera constante y repetitiva, intenta aplicar, ¿no? Para eso, la carrera está estructurada las carreras profesionales están estructuradas en 10 meses, en una duración de 10 meses, donde el 80% de las asignaturas están ligadas a la especialidad y un 20% restante están orientadas a lo que llamamos el perímetro de lo que tiene que aprender un digital worker. Por ejemplo, project management, por ejemplo, agile, metodologías ágiles, fundamentos de la economía digital, ¿no?
es decir, disciplinas que forman parte de un 20% de las asignaturas de lo que es la especialidad, que es el 80% restante. Lo combinamos con una metodología basada en el aprendizaje de retos, de proyectos de retos de Apple del 2011, que llamamos el método reto, donde durante 12 semanas, 3 meses, trabajáis directamente con empresas en la aplicación práctica del oficio, con empresas súper punteras. Y en el caso de CRO, de esta tarde, ya viendo que está Ricardo, además hemos llegado a un acuerdo para esta promoción, para esta primera promoción de CRO, con la compañía de la que Ricardo es CEO, que es FLA 101, para que podáis hacer método reto práctico con FLA 101 y con sus clientes. FLA 101 a lo mejor a muchos no os suena, pero yo os digo, y no es por echarle flores a Ricardo, es la agencia número 1 de CRO en España, ¿vale? Ahora que tenemos la conexión y vamos a cruzar los dedos y tenemos a Ricardo ahí, yo me callo, le paso el testigo, él es el protagonista, nos volvemos a ver al final de la exposición de Ricardo y os cuento y os doy alguna sorpresa más. Así que Ricardo, muchas gracias por venir hoy a esta OpenEdX y el micro y la cámara todo tuyo. Bueno, muchas gracias a ti, Juanjo. Además, me supongo que habrás estado dinamizando y haciendo de speaker mientras se me reiniciaba todo, ¿no? Bueno, lo primero, muchísimas gracias a todas las personas que estáis ahí, que al final, bueno, veo que hay 61 personas ahora mismo, que me parece un montón de gente, y además, por los nombres, creo que tengo aquí unas cuantas personas conocidas sobre todo de las redes o de estas cosas, ¿no? Porque veo aquí a Belchane, veo a Adriana. Bueno, veo gente con la que de vez en cuando hablo, ¿vale? Por las redes y eso es muy guay. Bueno, en realidad he preparado una presentación, la voy a compartir. En realidad el planteamiento de este OpenEdX CRO, yo diría que en principio es explicar de qué va esto, ¿no? O sea, al final hay muchas cosas que aparecen en las redes y muchas historias que se publican sobre qué es o qué no es el CRO, en qué consiste y en qué no consiste. Y creo que estaría bien, bueno, pues empezar por algo bastante básico, que es empezar por el principio, y explicar bien de qué va esto, ¿no? Entonces, bueno, voy a compartir con vosotros una cosita que he preparado y mi objetivo es simplemente que tengáis una visión clara de en qué consiste el trabajo de alguien que se dedica al CRO, ¿vale? ¿A qué nos dedicamos las personas que trabajamos en esto y cuáles son los retos a los que nos enfrentamos? A ver, a mí mi trabajo me encanta. Sobre todo me encanta por varias razones. La primera, porque conozco un montón de sectores y de negocios. O sea, no trabajo años y años en un mismo cliente. Sí que tenemos clientes de hace muchos años, pero se va basculando de un sector a otro. Lo segundo, porque mi trabajo básicamente consiste en resolver problemas. Y a mí me gusta eso. Hay gente a la que no le gusta porque, claro, cuando tu trabajo es resolver problemas, muchas veces te tienes que enfocar en determinadas circunstancias y no es fácil a veces analizarlo, ¿vale? Bueno, creo que estáis viendo esto que he preparado. Voy a hacer que se vea pantalla completa para que lo veáis bien, ¿vale? Bueno, este soy yo, la típica foto de postureo de todo, ¿no? Donde no estoy escribiendo nada ni estoy haciendo nada con ese cuaderno, pero bueno, queda estupenda y luce preciosa, ¿no? Mi nombre es Ricardo Tallar. Yo empecé en el sector digital en el año 1998. FLA 101 es la última empresa en la que soy socio y que he creado y fue en el año 2013. Y nosotros somos una empresa especializada en CRO a día de hoy con 110 personas en plantilla, ¿vale? Distribuidas pues por toda España. Tenemos oficinas que desafortunadamente ahora nadie utiliza en Madrid, en Barcelona y en Zaragoza, que es de donde soy yo. Y trabajamos sobre todo en el diseño y el desarrollo de productos y servicios digitales y en la mejora de estos, ¿vale? Nosotros trabajamos o bien con proyectos que ya están hechos, con e-commerce, con sitios web, con negocios digitales que ya están hechos y trabajamos en su mejora y en su optimización, o bien montamos cosas desde cero. He escrito 2 libros con la editorial Anaya sobre CRO, que yo creo que son los únicos libros sobre CRO en castellano,
que son CRO, Diseño y Desarrollo de Negocios Digitales, que fue el primero, ahora ya hace 3 años que se publicó, y el segundo, CRO Profesional, Estrategia y Práctica, que se publicó el año pasado, ¿vale? Y bueno, y soy el director de la carrera de CRO en EDIX. Esta es parte de la buena gente de FLA 101. En la última foto que nos pudimos hacer todos juntos, o casi todos juntos, en noviembre de 2019, parece mentira, pero ya han pasado pues casi 14 meses o 14 meses y algo, pero bueno, y al final me gusta enseñarla siempre porque el CRO y trabajar en la mejora de un producto, de un servicio, implica trabajo de equipo. Implica trabajo de equipo, implica compartir conocimiento e implica comprender las necesidades de otros, aunque no sean las tuyas. Nadie puede resolver un problema, nadie puede resolver una contingencia, nadie puede resolver algo que no está funcionando bien si no tiene una buena disposición a escuchar, a entender y también a hacer. O sea, yo siempre digo que en mi trabajo hay algo muy importante. Yo no le doy al cliente lo que quiere, yo le doy al cliente lo que necesita, que es distinto. Rara vez un cliente te dice que lo que quiere es lo que necesita. Suelen ser cosas bastante distintas, ¿no? ¿Qué es esto del CRO, ¿vale? ¿De qué va? ¿De qué va esto del CRO? Bueno, el CRO son las siglas de Conversion Rate Optimization, optimización del ratio de conversión, y lo que suele oírse típicamente cuando alguien habla de CRO, bueno, pues esto es UX para e-commerce, esto es hacer testing, esto es usabilidad para vender más, es persuasión, es el uso de la analítica para mejorar, es UX hacking, lo que se llama dark patterns o patrones oscuros, que al final son trampillas para manipular el comportamiento de los usuarios. Yo diría que todas tienen algo de cierto, salvo la última, pero son solo pequeñas partes, ¿no? Esto en el fondo es algo tan sencillo como una metodología orientada para mejorar el rendimiento y la eficiencia de un negocio digital. No es nada nuevo, no es nada nuevo. Yo siempre pongo ejemplos que todo el mundo pueda entender. Por ejemplo, cuando la mayoría de nosotros seguro que conducimos, todos conocemos, yo qué sé, el SEAT Ibiza. Es un coche que lleva 20 o 20 y pico años fabricándose. La versión actual del SEAT Ibiza poco se parece a la versión actual original. Y esos cambios que se han ido introduciendo en ese producto son cambios que se han ido introduciendo para mejorarlo y para adaptarlo al contexto en el que ese coche se desenvuelve. Y este es exactamente el trabajo que hacemos nosotros. O sea, al final, si lo pensáis, todos los que ya trabajéis en digital o los que tengáis cierto nivel de conocimiento, muchas veces las compañías o las empresas crean una web o crean una app con un concepto como muy dinosaurico, ¿no? Yo el otro día tuve una reunión con una empresa grande y me decían, nuestra tradición es cambiar la web cada 5 años. Y me quedé como aterrado, ¿no? O sea, ¿cómo que cada 5 años? ¿Por qué cada 5 años? Y no por qué cada 2 o cada 3 o cada 10. ¿Por qué cada 5 años? No, porque es un ciclo. Pero los ciclos no funcionan así. O sea, tú lo que tienes que hacer es analizar un producto o un servicio y en función del rendimiento de ese producto o ese servicio habrá llegado el momento de introducir mejoras o de hacerlo evolucionar. El CRO se basa sobre todo en el análisis de datos, cuantitativos y cualitativos. ¿Los datos para qué se utilizan? Para detectar ineficiencias. ¿Por qué datos? Pues porque tú no puedes detectar una ineficiencia porque a ti te parece que has encontrado una ineficiencia. Tienes que poder demostrar que efectivamente hay un error o hay una oportunidad de mejora. Cuando has encontrado una ineficiencia, lo que haces es formular una hipótesis. Una hipótesis no es una idea. La gente a veces te dice, no, tengo una hipótesis, el usuario no entiende esto. Eso no es una hipótesis, eso es una suposición. O sea, una hipótesis tiene una fórmula, tiene unas reglas, se hace de una determinada manera. Y una hipótesis sirve para dar contexto y dirección a la investigación que vas a hacer después para encontrar la solución a un problema. Cuando tienes una hipótesis de por qué algo ha sucedido, lo que haces es diseñar acciones para revertir ese efecto, para corregirlo o para conseguir un beneficio adicional. Y esas acciones las sometes a un test. ¿Con qué objetivo? Pues de demostrar que son idóneas, que son correctas y que van a funcionar. Y cuando esas acciones sabes que funcionan, las llevas a producción, ¿vale? Este es el ciclo explicado de una manera así sencilla. ¿Cuáles son los problemas? Muchos, muchos, pero ya lo iremos viendo luego. Es una disciplina holística, que además es una palabra que se usa mucho, que sepáis que viene del griego holos, que significa entero. Entonces, es muy difícil que alguien que trabaje en CRO no tenga
conocimientos prácticamente de casi todas las áreas que intervienen en digital o que tienen un peso importante en un negocio digital, porque tienes que tener una visión transversal para poder entender dónde pueden estar los problemas y cómo resolverlos, ¿vale? Las disciplinas clave que se trabajan en CRO, el análisis de datos, fundamental, o sea, entender qué te pueden llegar a decir los datos. Los datos, además, son perversos, ¿no? Porque los números te dirán lo que quieres si los estrangulas lo suficiente. Entonces, los datos son algo perverso, que pueden decirte que sí y pueden decirte que no, dependiendo de quién los lea. La parte de UX UI, todo lo que tiene que ver con el diseño de experiencias digitales, todo lo que tiene que ver con el diseño desde la parte conceptual hasta la entrega de un front. Pensad que cuando manejamos un producto digital, en realidad lo que estamos utilizando es la vista, un teclado o una interface manual. Y no tenemos nada más, no hay ningún sentido, nada te permite relacionarte con el producto, no lo hueles, no tienes una interacción física, no te lo pruebas, no hablas con nadie. Entonces, la parte experiencial es tremendamente importante en la decisión que todos tomamos acerca de si compramos algo o no. Luego la tecnología, que es la gran olvidada, ¿no? O sea, al final, si os gusta el mundo digital, fantástico, a mí me encanta, a mí me apasiona, pero es un mundo tecnológico y hay que entender la tecnología. No se trata de que haya que saber programar, porque esa no es la foto, pero hay que entender la tecnología. Hay que saber qué es un SPA, un Single Page Application. Hay que saber qué es un framework de desarrollo. Hay que saber qué es SQL o hay que saber cómo funciona Internet. O sea, mucha gente que trabaja en Internet no sabe cómo funciona Internet. El tráfico, que es fundamental, porque al final es lo que tú traes para que hipotéticamente compre. Y luego, por encima de todo esto, algo fundamental pero muy complejo que es entender los modelos de negocio. No se trata de compartirlos, de que te gusten más o de que te gusten menos. Entender los modelos de negocio, comprender el modelo de negocio para el que tú estás trabajando, ¿vale? Al final, eh, cada empresa y cada actividad tiene su propio modelo de negocio, aunque se parezcan mucho entre sí o aunque parezca que se parecen mucho entre sí. Al final, con todas estas piezas de este puzzle, que tiene un componente estratégico y táctico, lo que haces es trabajar en un proceso de mejora iterativo, como ese se utiliza. O sea, en realidad los principios fundamentales del diseño son la mejora de un producto, de un servicio, en base a lo que yo voy viendo acerca de cómo las personas lo utilizan. Bueno, pues esto es lo mismo. Lo que buscamos con el CRO, ¿qué es? Pues conseguir el mejor rendimiento posible de un producto o de un servicio digital, que sea eficiente, que al final yo consiga los objetivos con el menor uso de recursos posible. Cuando haces eso bien, pues pasan cosas como esta, ¿no? Este es una comparativa de un e-commerce grande en el que llevamos mucho tiempo trabajando. Ya veis que ahí tenéis un periodo del 1 de enero de 2020 al 31 de octubre de 2020 comparado con el mismo periodo del año pasado. Es verdad que el COVID ha impactado en muchos negocios. Este no es un caso que se haya visto especialmente afectado por el COVID ni en positivo ni en negativo. Y bueno, este es como el escenario unicornio, osos amorosos, arcoíris, gominolas y todo fantástico y maravilloso. Estamos hablando de un e-commerce que ha pasado de vender 153 millones a 340, o sea, una mejora en ingresos del 122, que su conversión ha pasado del 0,58 al 0,85, 46, que las transacciones han pasado de ser casi 700.000 a más de 1,5 millones y que el valor medio de pedido más o menos se ha mantenido, ¿vale? ¿Esto es magia? No, esto no es magia. Este es el resultado de hacer muchas cosas bien durante mucho tiempo. Lo que no podéis pensar ninguno es que el CRO consiste en encontrar una gran palanca que cuando yo la mueva, todo va a funcionar muchísimo mejor. Eso no pasa nunca. Esto consiste en mejorar muchas pequeñas cosas, muchas pequeñas interacciones, muchos pequeños problemas y la suma de todo eso que resuelves puede acabar teniendo un impacto tan grande como esto, ¿vale? Pero por si queréis ver otro ejemplo, no tan grande, aunque también es grande y es otro e-commerce, y veis que su tendencia entre el 20 y el 19 no se ha visto afectada por el COVID, pues este es un caso en el que la mejora de los ingresos es casi de un 40%, o sea, de 41 millones pasamos a vender 57. En los dos casos os estoy enseñando proyectos en los que la inversión publicitaria, los costes son los mismos. De hecho, en algunos casos en 2020 se han reducido precisamente por el COVID. Y sin embargo, los resultados han mejorado. La tasa de conversión ha subido en 32,6, las transacciones un 41, el valor de pedido, etc. Claro, estos son escenarios perfectos y son proyectos complejos, no son proyectos fáciles. Pero fijaos el impacto que puede llegar a tener utilizar
una metodología de CRO bien estructurada y el trabajar bien el CRO en el negocio digital de una compañía. O sea, marca la diferencia entre ser uno más o ser un player y ser un player rentable, porque al final la verdadera métrica que nosotros perseguimos es la rentabilidad. Y haciendo las cosas bien y haciendo las cosas de manera ordenada, pues se consigue alcanzar la rentabilidad. Esto al final tiene mucho que ver con el uso de metodologías, ¿vale? Al final, el CRO a veces hay gente que se quiere creer que un freelance te puede hacer algo de CRO en plan bien y que es una especie de magia negra, ¿no? O sea, al final aquí hay metodologías. ¿Por qué? Porque tú necesitas un sistema estándar de trabajo. Si no tienes una metodología, da igual de lo que sea, al final estás confiando el resultado en el talento de alguien, en las aptitudes naturales de alguien. Y esto te puede salir muy bien o te puede salir muy mal, porque a lo mejor a esa persona pues no la pillas inspirada ese día. Entonces hay que utilizar una metodología, ¿vale? Hay muchísimas metodologías. Por ejemplo, por si queréis buscar algunas, esta es la de Data 36, ¿vale? Esto es un Conversion Rate Framework Optimization de la empresa Data 36, que básicamente sigue el mismo proceso que yo os he contado. El número 1 es investigación cualitativa, investigación cuantitativa, una sesión de brainstorming. Esto hemos encontrado cómo lo podemos arreglar. Unos test, el número 4, otros test tipo test y se implementan, tipo A/B testing, perdón, y se implementan. Este es el framework de Smart Insights, que es otra empresa. Al final siguen todos los mismos pasos. Análisis que podemos encontrar en los datos, investigación, qué está pasando y por qué está pasando, análisis e investigación cuantitativa y cualitativa, generar aprendizajes, qué es accionable de la investigación, priorizar hipótesis, experimentar y vuelta a empezar. Una y otra vez, es una iteración continua. De verdad, quien piense que un producto o un servicio digital acaba cuando lo lanzas a producción, es que no entiende nada. O sea, la vida de un producto o de un servicio empieza cuando lo lanzas a producción, cuando los verdaderos usuarios de ese servicio van a empezar a relacionarse con él. Ese es el momento en el que el servicio o el producto nacen, no antes. Esta es otra metodología más compleja, que es la de una empresa que se llama Wider Funnel. Al final, bueno, pues Wider Funnel tiene esta especie de símbolo de infinito, porque ellos lo llaman de Infinite Optimization Process. Ellos tienen esta especie de infinito y al final exploración, validación, crecimiento y análisis, ¿vale? Si queréis investigar, tal. Y esta es la que utilizo yo. Esta es la que utilizo yo, que está dividida en 3 bloques. En la carrera se explica esta y se explican las demás también, pero esta es la que utilizo yo. ¿Por qué? Para empezar, pues nosotros estamos en un mercado distinto, no somos anglosajones y bueno, hay otro tipo de cosas. Y luego hay como 3 grandes bloques aquí. Lo que es la información. Los datos por sí solos no significan nada. Los datos necesitan un contexto. Los datos sin contexto no son información. Los datos con contexto sí. Luego hay una parte creativa. Cuando tengo información, es decir, algo que ha sucedido y sé más o menos por qué ha sucedido, lo que hago es un proceso creativo para generar soluciones que arreglen ese problema. Y cuando he generado esas soluciones, lo que hago en la parte verde, donde pone Learn and Do, en la parte verde lo que hago es probarlas, testarlas. Lo del famoso MVP que está tan de moda, lo de fracasa rápido, fracasa barato que está tan de moda, al final lo que yo hago es probar si esas soluciones realmente van a funcionar o no. Y luego este framework, la diferencia que tiene frente a los anteriores, que tiene muchas, pero la principal es que hay 3 niveles de ejecución. Porque no todas las empresas tienen todas las herramientas del mundo, todos los recursos del planeta y toda la disposición del mundo. Muchas empresas tienen poco tiempo, pocos recursos y no te puedes poner a hacer cosas muy complejas. Entonces, dependiendo del grado de madurez de la compañía o dependiendo del grado de complejidad de un proyecto, se pueden hacer unas cosas o se pueden hacer otras. Si una empresa tiene un DMP, Adobe Target como herramienta y además 30 tíos dispuestos a hacer cosas, pues todo es fantástico, maravilloso e hiper sofisticado. Si hablamos de un e-commerce que es una startup donde son 2 chavales que han lanzado un producto muy rompedor, pues esos recursos no existen, ¿vale? Estas son las áreas en las que se divide nuestro framework. Cuando hablamos de datos, al final lo que necesitamos es quizás menos datos y más análisis. O sea, pensar que aunque la analítica digital es un terreno muy potente, en el fondo, en la mayoría de los casos, lo que nos seguimos encontrando es lo mismo de hace muchos años. Sábanas de Excel
montonadas de datos, pero luego prácticamente nadie hace nada con esos datos. Entonces, nuestro objetivo es la accionabilidad, es coger los datos para poder hacer algo con ellos, ¿vale? Esta es la definición oficial de Google de lo que es la analítica digital y está muy bien, es muy correcta. El análisis de datos cualitativos y cuantitativos sobre tu negocio online, lo que te permite la comprensión, esto hay que subrayarlo, la comprensión, entender qué es lo que está pasando y una continua mejora de la experiencia online de tus clientes y clientes potenciales de cara a orientarles hacia sus objetivos deseados. ¿Cuál es el principal problema que hay en todo lo que hacemos nosotros? Que en general hay muy poco análisis. Lo que os decía, lo que suele haber es mucha exposición de datos, mucho reporting y luego mucho dato tergiversado, ¿no? Entonces, no suele haber mucho análisis. La mayor parte de los análisis que se hacen en el marco digital son análisis descriptivos. Es decir, ha pasado esto. Eso es un análisis descriptivo. Yo tenía 100 y ahora tengo 150. Hemos crecido un 50%, ¿vale? Pero a mí no me interesa el análisis descriptivo. Me interesa el análisis prescriptivo. El análisis prescriptivo, que es el que utilizamos en CREO, es el que se enfoca en partiendo de unos datos que tengo, intentar encontrar las explicaciones o el contexto de por qué algo ha sucedido y sabiendo por qué algo ha sucedido, proponer una serie de mejoras para ver qué otras cosas suceden a partir de ahí. Por ejemplo, esto, si yo no le doy contexto, no sirve de nada. Fijaros, esto es una curva entre el 1 de junio de 2020 y el 15 de junio de 2020. Estos serían datos, comparado con el mismo periodo del año anterior. Hay un día, porque se ve ahí, hay un día en el que vendes en un día aproximadamente 15 millones de euros. En un día. ¿Qué ha pasado ahí? Los datos nunca os van a dar respuestas a esas cosas. Este es un análisis descriptivo. Un análisis descriptivo sería, mira, en este periodo de tiempo hemos hecho 512% más de ingresos y nuestra tasa de conversión ha subido un 102%, ¿vale? Aquí lo que ha pasado es algo. Algo ha hecho que hayamos vendido casi 15 millones de euros en un solo día. Entonces, a mí lo que me interesa saber es qué es lo que ha sucedido para poder hacer un análisis prescriptivo, en este caso en positivo, ¿no? ¿Hay que tener una buena base de analítica digital en CRO? Sí. Sobre todo hay que entender cómo funcionan las herramientas que se emplean en el mercado, cómo se miden los datos, de dónde vienen esos datos, qué significan, cuál es el plan de medición, qué es un plan de medición. Todo lo que tenga que ver con los datos es relevante, porque pensad que cuando hablamos de un producto o un servicio digital, lo único que tú tienes para entender el comportamiento de tus clientes son los datos. Y además de los datos cuantitativos están los datos cualitativos, ¿vale? Los datos cualitativos no te dan volúmenes, no te dan volumetrías, no te dan significancia estadística, no te dan solidez de dato, pero te dan contexto. Te permiten entender qué está haciendo una persona en tu aplicación digital, ¿vale? Por ejemplo, lo más habitual pues son este tipo de mapas, ¿no? Esto es medición cualitativa, esto es un mouse move, es un mapa de movimiento de ratón, ¿vale? De una superficie en desktop. Y ahí lo que veis es, evidentemente, las zonas más rojas es donde los usuarios están interactuando, donde están moviéndose y donde están haciendo cosas. Con lo cual yo puedo saber que a lo mejor en esta pantalla hay, me lo invento, ha habido 500.000 de sesiones el mes pasado, pero a mí que haya 500.000 de sesiones en una URL, en una herramienta de analítica digital, lo único que me dice es que esta URL se ha impreso 500.000 de veces. No sé ni lo que han hecho los usuarios ahí, ni lo voy a saber con una herramienta de cuantitativo como Analytics, Adobe Analytics, Charbit o cualquiera de estas. Sin embargo, las herramientas de análisis cualitativo lo que me dan es este contexto. Este es otro ejemplo, ¿vale? De qué es lo que interesa. Pensad que, por ejemplo, el móvil es más complejo, pero en desktop generalmente la posición del ratón está vinculada con dónde están mirando los ojos. Entonces, bueno, tienes una información complementaria muy, muy, muy útil para saber ya no cuánta gente está en esta página, sino qué hacen. Estos son mapas de clic, o sea, este que habéis visto antes es un mapa de movimiento de ratón y este es un mapa de clic. Fijaros la diferencia entre dónde alguien mueve el ratón y el volumen de clics que hace. Otro tipo de mapas de clic o este otro ejemplo de mapas de clic de dónde se hace clic. ¿Cuál es la profundidad de los scrolls? A lo mejor, si algunos estáis habituados a trabajar con Analytics, algunos de los que estáis aquí estáis habituados a trabajar con Analytics, diréis, bueno, pero esto se puede medir con eventos.
La diferencia es que en un evento de scroll, si yo tengo esta pantalla y me muevo así, el evento de Analytics saltará tantas veces como yo pase por el punto que he determinado como un evento. Sin embargo, en las herramientas de medición cualitativa esto no pasa. Fijaos, por ejemplo, en este ejemplo, la línea blanca es la media de lo que ven todos los usuarios. Entonces, realmente eso es lo que se ve. Entonces, si yo tengo promos importantes, mensajes que es relevante que yo dé, todo este tipo de cosas, pues evidentemente es difícil conocerlo si no utilizas herramientas de cualitativo. Mapas de atención, grabaciones de usuarios para saber dónde alguien se ha equivocado al hacer un proceso a través de observar cómo han interactuado estas personas. Al final, para que tengáis la foto, esta es una buena diapositiva. La medición cuantitativa lo que te da son volúmenes. Pues alguien ha visitado esta página 1.800.000 veces, ha estado 28 segundos, 250.000 entradas. Y la cualitativa lo que te dice es de todo esto que tú me estás enseñando con la cuantitativa, esto es lo que han hecho la mayoría de los usuarios o los que han sido medidos en este periodo de tiempo. Y esto es brutal, porque la realidad es que cuando alguien crea un producto o un servicio digital, la realidad es que lo más habitual es que no tenga ni idea de cómo sus usuarios emplean su producto o su servicio. Ni idea. En algunos casos sí, sobre todo en startups, pero en grandes corporaciones la mayoría no tienen ni idea de cómo los usuarios están empleando realmente esto. No es un tipo de medición u otro tipo de medición. Al final son modelos de medición complementarios, ¿vale? Y al final la medición cualitativa te puede permitir detectar qué recibe atención real y qué no recibe atención real. False affordance, que es un efecto de interacción que hace que tú interpretes como clicables o como elementos de interacción, elementos que no lo son. Si hay cosas que se están viendo o no se están viendo en los layouts, ¿vale? Luego hay una parte muy importante que también tocamos, que es la investigación con usuarios, ¿vale? O sea, al final hay muchísimas técnicas de investigación con usuarios y no vamos a entrar en ellas. Al final todo lo que son las encuestas, los task testing, tree testing, diferentes tipos de test, que una vez más complementan a la información de la parte cuantitativa y de la parte cualitativa. Esto es una foto general de qué cosas se pueden hacer sin usuarios, un benchmark, un customer journey, un heurístico, una persona y de qué cantidad de cosas se pueden hacer y cuál es un poco la foto de cómo podrían hacerse. Una vez más, si lo pensáis, todo lo que estamos haciendo, tanto con analítica cuantitativa como con analítica cualitativa como con investigación, es recopilar información. Porque la parte principal de la que nosotros tenemos que partir son datos e información para saber qué es lo que puedo hacer. Luego hay algo que influye mucho en la conversión, que es la parte de la persuasión. O sea, cuando tú pones algo a la venta o cuando estás intentando que alguien haga algo con un producto o con un servicio, generalmente lo que quieres es persuadir a esa persona para que compre tu producto o tu servicio y no el de la competencia. Al final la persuasión es todo lo que tú haces para intentar que alguien perciba tu producto o tu servicio como el mejor en su categoría y te compre a ti a través de información, a través de emociones, a través de mensajes, de una manera en la que ganamos los dos. O sea, la manipulación es distinta porque la manipulación solo ganas tú, el cliente no gana, el cliente ha sido engañado, ¿no? Y en todo esto interviene mucho, y es algo que conviene conocer también, lo que ahora se conoce como economía conductual. Es decir, cómo nuestro comportamiento de consumo y nuestro comportamiento de compra no suele ser reflexivo, aunque nosotros siempre creamos que sí lo es. De hecho, en el año 71, Daniel Kahneman hizo un experimento en el que demostró la ley de los pequeños números, que es un sesgo cognitivo por el cual todos tendemos a creer que la opinión de un pequeño grupo de personas es representativa de la totalidad del planeta, cosa que no es cierta. Y se documentaron, y de hecho se estudian por la psicología cognitiva, los sesgos cognitivos que existen. La mayor parte de las decisiones que las personas tomamos se basan en heurísticos de comportamiento y en sesgos cognitivos. Un heurístico es un atajo. Si tú tomas una decisión por un comportamiento que ya tienes aprendido o que ha llegado a ti a través de la educación, pues yo qué sé, cuando alguien va muy rápido y viene hacia ti, te apartas, eso es un heurístico, es un atajo, no tomas una decisión perfectamente meditada de me voy a apartar 40 centímetros, te apartas. Y un sesgo cognitivo es un error sistemático. Por ejemplo, el más famoso de todos los sesgos
Ahora vivimos en una época muy interesante para los sesgos cognitivos porque se usan muchísimo en las fake news y en los procesos de suministro de información con intención de manipular. Un sesgo muy habitual es el sesgo de confirmación. El sesgo de confirmación es la tendencia que todos tenemos a creer, a dar mayor credibilidad a las fuentes que confirman lo que ya sabemos frente a las que no, o a la afinidad que tenemos con las personas que opinan lo que nosotros frente a los que no. Bueno, al final esto condiciona muchísimas cosas en conversión, porque dependiendo de cómo tú presentes tus productos o tus servicios, tus probabilidades de venta serán mejores o peores. Al final el CRO es gestión de probabilidades y de matemáticas. Y una cosa son los sesgos cognitivos, que la psicología cognitiva estudia y son empíricos y se pueden demostrar, por ejemplo, y diferenciarlos de los prejuicios. Por ejemplo, el ejemplo que tenéis ahí, entender que un empresario, que porque un empresario explote a sus trabajadores, todos lo hacen, es un sesgo cognitivo, es la falacia por asociación. Y nos pasa a todos, absolutamente a todos. Qué casualidad, he conocido 2 personas con tatuajes y los 2 llevaban mala vida. Ergo, todos los que tienen tatuajes llevan mala vida. Eso es la falacia por asociación. Es decir, atribuyes características a determinados arquetipos. ¿Qué es un prejuicio? Lo que pone ahí, entender que una persona con la piel negra es inferior en intelecto, en derechos o en capacidades por el mero hecho de tener la piel negra, no es un sesgo cognitivo, es un prejuicio. Es algo subjetivo, impuesto, falso y que no se puede demostrar científicamente. El sesgo sí. Aquí, para que os hagáis una idea, en nuestro comportamiento hay aproximadamente unos 400 sesgos cognitivos documentados y recopilados. Esto es, si a alguien le interesa mucho este tema, puede buscar Cognitive Bias, que es como se escribe en inglés, Cognitive Bias, cheat sheet, y llegaréis generalmente a este tipo de diapositiva. Estos son algunos de los cerca de 400 sesgos cognitivos que la psicología reconoce. ¿Qué tiene esto que ver con el CRO? Mucho. Porque cuando tú quieres potenciar la conversión de algo, tienes que presentarlo de la manera más adecuada para que resulte creíble. Primero que sea creíble y luego que sea, además de creíble, atractivo. Y los sesgos cognitivos influyen muchísimo en la capacidad que nosotros tenemos de tomar una decisión. De hecho, es la principal forma de tomar decisiones todos los días, absolutamente todos los días. Cuando has hecho todo este proceso de aprender y de comprender y tienes claro que hay un problema y que tienes que resolverlo, llega el momento de diseñar acciones y de poner en marcha un test, ¿vale? Los famosos test A/B. ¿Para qué sirve un test? Bueno, al final un test sirve para muchas cosas. Lo primero es colocar el diseño o colocar las acciones o colocar un copy o colocar una acción social en un contexto de negocio. Es decir, yo voy a hacer esto, lo voy a testar y voy a demostrar si funciona o no en un contexto de negocio. Porque un test para lo que sirve es para demostrar si una acción inequívocamente es válida o no, para producir un resultado, ¿vale? No es una herramienta que te vaya a dar respuesta absolutamente a todo, es una herramienta de aprendizaje, es una herramienta de investigación, es una herramienta de aprender que modificando según qué cosas, mis clientes y mis usuarios pueden reaccionar de una manera y de otra. Y es una de las principales técnicas que se emplean en CRO, ¿vale? En digital, para que os hagáis una idea, la primera herramienta de testing que yo utilicé y que apareció en el mercado fue Google Website Optimizer en el año 2008. O sea, en realidad estamos hablando de algo que se hace desde hace solo 13 años. En el mundo físico se hace de toda la vida. O sea, al final la diferencia era el coste. O sea, si tú quieres cambiar la apariencia de una tienda, cómo presentas los artículos en una tienda o cómo se visten los dependientes, pues al final pues tienes que hacer una inversión grande y eso requiere tiempo. En digital no es así, ¿vale? Y sobre todo el testing permite eliminar la opinión. No hay nada más peligroso en un diseño de soluciones del tipo que sea que la opinión. La opinión es tremendamente peligrosa. ¿Por qué? Porque todos tenemos una y todas son válidas. Todos tenemos opiniones, todos. Ahora bien, yo siempre digo lo mismo, o sea, mi opinión es irrelevante. A mí lo que me interesa es poder demostrar de una manera realista la idoneidad o no de un cambio, pero no porque sea mi opinión, que la opinión es tremendamente peligrosa y conduce a una cosa que se utiliza mucho en las compañías que se llama diseño autorreferencial, que es cuando las cosas se hacen
no en base a datos, no informado con datos, no con los test como herramienta de decisión, sino en base pues, a lo que piensa una persona, ¿vale? O varias. ¿Qué es un test A/B? Pues al final un test permite mostrar a un grupo de control, que suele ser el que ve la variante A, la versión original de un proceso, de una interacción, de una interface, de una landing, de una página, ¿vale? La página A. Y a otro u otros grupos, que son los B, C, D, E, F o los que sean, una variación alternativa, ¿vale? Todas las versiones se ejecutan al mismo tiempo, en el mismo momento temporal. Parte de los usuarios ven la versión A, parte de los usuarios ven la versión B, la versión C, la versión D, generalmente proporcionalmente. Es decir, si hay 4 versiones, el 25% de los usuarios vería cada una de ellas y nunca va a haber otra, salvo que borre sus cookies. Y los resultados de aquello que tú estés midiendo, por ejemplo, añadir a carrito en un e-commerce, se miden y entonces encontramos cuál es el modelo más eficaz. Por ejemplo, bueno, al final, en una URL el usuario A ve la información verde y el usuario B la ve en naranja, ¿vale? Y luego hay varios tipos de test. El test A/B solo se modifica una variable en toda una página o en toda una pantalla. Una variable es, por ejemplo, una imagen de producto. Y lo que varía es la variación, que es, por ejemplo, ¿qué foto de producto? Pues el producto llevándolo un niño, llevándolo un perro, llevándolo un adulto, el producto en un contexto de uso, el producto en una estantería. Eso son variaciones. La variable es la imagen del producto. El test multivariante es un test que técnicamente genera todas las posibilidades de landings y de procesos que hay en función a varias variables que yo he modificado, y el test multipágina o de redirección o multidominio, depende de las herramientas, tiene un nombre u otro, es un test en el que yo comparo A y B y A y B no se parecen absolutamente en nada. Una variable, para que lo tengamos claro, una variable es el elemento del sistema que tú modificas y que va a generar un impacto en el rendimiento general del sistema. Y una variación son las variaciones de esa variable. Por ejemplo, una foto de esta camiseta que llevo, que es de Lemmy Kilmister, de Motorhead. Las mejores camisetas que podéis llevar son de Motorhead. No es lo mismo presentarla colgada en una percha, esa sería la variable, la imagen de producto colgada en una percha, o que la vista un modelo hombre, un modelo mujer, que la lleve un perro. Todo eso serían variaciones, pero la variable es la imagen, ¿vale? Pero sabéis una idea del impacto que pueden llegar a tener cosas como los sesgos cognitivos y que se pueden demostrar con el testing. Esto que estáis viendo es un e-commerce de moda, y en este e-commerce de moda lo que se hizo, el test, muchas veces las acciones son muy sencillas, lo que pasa es que el impacto que tienen suele ser bastante alto. En el test lo que estáis viendo es que lo que se incluyó fue esa chapita roja, que es lo que indica el porcentaje de descuento. Veis que en el modelo original hay un precio original tachado en negro y un precio actual en rojo. En la variante 1 lo que se quería demostrar era que el uso del efecto anclaje, que es un sesgo cognitivo, generará más tendencia a la compra de este producto, ¿vale? Y esto es un test. El 50% de los usuarios ve estas páginas de vestidos con el original y el 50% los ve con el variante 1, ¿vale? Y estos son los resultados. Al final, entre la versión A y la versión B, unos 100.000 visitantes, 47.193 vieron el A, 46.767 vieron el B. Las conversiones que hubo, cuántas compras se hicieron con el modelo A, el 1.560, con el modelo B, 1.687, y la tasa de conversión. Es decir, con esto mejoramos la conversión un 6%. Pensad que un 6% puede parecer poco, pero cuando manejas volúmenes grandes, un impacto de un 6% es brutal. Por supuesto, si solo vendes 3 vestidos al mes, pues incrementar un 6% supone que sigas vendiendo 3 vestidos al mes. Y por supuesto hay volúmenes y hay impactos mayores o menores. Pero fijaros el impacto tan brutal que puede llegar a tener algo aparentemente tan insignificante. Para eliminar la opinión de si yo tengo que poner esa chapa en rojo o no, pues hago un test. Y al final un test me demuestra que en este momento temporal, que esto es importante, que en este momento temporal ejecutar esta acción me va a repercutir en este tipo de beneficios, ¿vale? Este es otro, ¿vale? Este es un test A/B también, solo hay una variable que se modifica, que es el CTA, el Call to Action. El Call to Action original era comprar este curso.
por solo 89,95 comprar este curso. Y tenía un CTR, que es la métrica contra la que se mide, del 1,44%. Evidentemente, en buena lógica, cuanta más gente haga clic en añadir carrito, más gente comprará. No en la misma proporción, porque que se haga el doble de clics en comprar no significa que vayas a vender el doble. Este es otro tema, ¿no? Pero si os fijáis, comienza ya, aprende Excel ya, cómpralo ahora, añadir a mi cesta. Todos ellos mejoran el CTR, pero en unos porcentajes brutales. O sea, comienza ya, supone un 330% más de clics. Y aprende Excel ya un 311% más. Curiosamente, nosotros, en este caso, el que implementamos en producción fue cómpralo ahora. ¿Por qué? Porque ni comienza ya ni aprende Excel ya implican pago. Entonces puede parecer que el producto lo regalas o que no lo estás vendiendo, ¿vale? Y este es un test complejo en un marketplace de moda internacional, pantalones, modelo A, modelo B, modelo C. La diferencia aquí es cómo en cada uno de los modelos se le explica, en este caso a la potencial clienta, cómo debe medirse para elegir la talla. O sea, al final el CRO consiste en una medida altísima en resolver con acierto las principales dudas e incertidumbres de un usuario y los miedos también. Cuanto menos fricción hay con el producto, cuanto menos miedo, menos dudas, menos terror, más probabilidad de que alguien lo compre. Entonces, son 3 formas diferentes de explicarle a una persona cómo debe calcular su talla para acertar a la hora de comprar el pantalón, porque los pantalones y la ropa en general son cosas en las que si no resuelves bien la talla no las vendes. Podéis ver que la versión C mejora las ventas respecto a la versión A en un 101%. Esto es una burrada. Un 101%. Prácticamente, bueno, y prácticamente es algo más que duplicar el nivel de ventas simplemente por explicar mejor cuál es la talla que debes elegir en función de tus medidas corporales y de tu peso. ¿Vale? Entonces, bueno, para que veáis el impacto que pueden llegar a tener cosas aparentemente insignificantes. O este otro. Aquí lo único que cambia es ese texto de bájate nuestro dossier comercial y conócenos un poco mejor. ¿Te gusta lo que hacemos? Descarga nuestro dossier y conócenos un poco mejor. O descarga aquí un PDF en el que te contamos lo que hacemos. Y los resultados son que la versión original convertía al 7% y las 2 alternativas, una al 6 y otra al 5, con lo cual me quedo con la versión original, ¿vale? Al final, yo entiendo que todo esto que os cuento puede ser una ensalada de cosas muy densa y difícil de asimilar, pero el objetivo de un profesional del CRO es la mejora continua de aquel proceso o de aquella compañía o de aquel producto o servicio digital con el que está trabajando. Es identificar cosas que no funcionan y hacer que funcionen. Es detectar oportunidades de mejora y ver cómo las podemos implementar y explotarlas. Es atender a los datos y a la relación de nuestros clientes con nuestro producto o servicio digital para entender cómo podemos mejorarlo. Ese es el objetivo y no es otro. Entonces, esto es una disciplina compleja pero muy bonita en la que hay que saber mucho de todas estas áreas de las que os he hablado y otras que me he dejado por no matar a nadie ni de sueño ni de un truco, ¿vale? Y hasta aquí he llegado. Espero que nadie haya sufrido lo imposible y ahora pues, yo por mi parte encantado de responder a las preguntas que podéis tener. Muy bien, pues vamos a hacer un turno de preguntas súper rápido. Antes, 30 segundos, solo para deciros lo siguiente. Bueno, esta charla se va a grabar, vais a recibir un correo electrónico probablemente con el enlace y más información. Dentro de esa información que vais a recibir, nosotros en Edix no somos nada promocioneros, es decir, no jugamos con los precios, pero hemos tomado una decisión la semana pasada bastante importante ante la avalancha de correos y mensajes en LinkedIn que habéis visto, algunos de ellos públicos, sobre incertidumbre. Incertidumbre en cuanto a ERTES, ERES, situaciones complejas. Que sepáis 2 cosas. La primera, tenemos un compromiso social con todas las personas que están paradas o en ERTE. Le llamamos matrícula social. Estas personas pagan en lugar de 2.990 euros el precio de la matrícula, 1.990 euros y pueden periodificar la matrícula hasta en 24 pagos. Es la matrícula social. Y la segunda cuestión es que hasta este viernes a las 5 de la tarde, cualquier persona que se matricule va a tener una beca de un 30% de descuento.
Es decir, que tendrá un 30% de descuento sobre el PVP de la matrícula hasta este viernes a las 5 de la tarde. Y ahora pasamos, si queréis, a algún turno de preguntas, si las hay. Hombre, yo creo que alguna habrá. Si Y nadie tiene Miguel, ninguna pregunta. Miguel dice que cómo está la demanda laboral de esta profesión en España actualmente. Bueno, creo que Ricardo te va a responder casi contratado. Bueno, a ver, yo lo que te diría es, yo por ejemplo, estoy buscando gente continuamente y no encuentro, pues porque es como, o sea, yo te diría que aquí no hay paro y si lo hay es temporal y durante un periodo de tiempo muy pequeño. Además, el CRO, al final, ya sabéis, los que ya trabajéis en esto, los que conozcáis el sector digital, es mucho de siglas y de nombres, ¿no? Yo no sabía que lo que hacía era CRO. Mi trabajo siempre ha sido básicamente el mismo, o sea, optimizar, mejorar, analizar. Ahora lo llamas CRO, vale, perfecto. Hace ya unos años, 3, 4 años, las compañías, las empresas sacan pliegos, sacan RFPs, sacan proyectos de CRO. Y hay una demanda. De hecho, yo te diría que mucha de la gente que está ejerciendo de CRO no tiene ni de lejos la preparación que uno puede tener pues con esta carrera o con otro tipo de estudios profesionales en CRO. Han caído ahí por arte de birloque, pero saben poco. Entonces, yo te diría que paro cero. Oye, Natalia pregunta si tiene sentido para perfiles que ya tienen basics de marketing digital, UX y demás, creación de contenidos, si tiene sentido esta carrera para esos perfiles. Hombre, a ver, yo creo que es la evolución natural. O sea, yo de hecho creo que es la evolución natural. O sea, al final, en cualquier profesión hay básicamente dos tipos de perfiles. El que es especialista en un área muy específica y muy concreta, y el que siendo un especialista en un área muy específica y concreta va evolucionando hacia la transversalidad, hacia la comprensión del problema general y cómo resolverlo. Y el CRO es eso en digital. Entonces, la mayor parte de las personas que se interesan por el CRO lo hacen porque ya están trabajando en alguna disciplina digital. O sea, es lo más habitual. No sé cuál será vuestro caso, el de las 60 y pico personas que estáis, pero seguro que muchos de vosotros ya conocéis cosas del sector digital o incluso ya trabajáis en ello. Y a partir de ahí es cuando nace ese interés. Pero vamos, es perfectísimamente compatible. Yo llevo con Edix llevo poco, pero yo llevo muchos años con temas de formación y con los libros en temas de CRO y la mayor parte de las personas interesadas son personas que ya tienen conocimientos de digital. Claro, aquí, bueno, casi todas las preguntas que están saliendo de Angie, Alberto, Miguel, van por esa línea, ¿no? La preocupación parece ser, tengo que tener unos conocimientos previos tanto de digital como de cosas como incluso están diciendo por aquí, matemáticas, para poder estudiar la carrera de CRO. Yo quiero dar un apunte solo y que lo complemente Ricardo. Las carreras de Edix están diseñadas por y para gente que empiece en nivel de iniciación 0, ¿vale? Esto no quiere decir cosas que son obvias, me lo preguntaba ayer una alumna, ¿no? Es decir, tengo solo la ESO y puedo meterme en una carrera de growth. Hombre, le respondí, perdonadme que lo diga así, tienes que tener unos basics de saber leer y escribir, tienes que saber unos basics de tener la cabeza adecuada y pensada para poder estudiar y tienes que tener unos basics de competencias digitales, A partir de ahí, la carrera de CRO es más técnica que una carrera como la de Content, ¿no? Con lo cual sí que es muy exigente en su grado de iniciación. Pero no sé si lo quieres complementar tú, Ricardo. Bueno, a ver, al final es lo que dices tú, Juanjo. O sea, al final esto está pensado para empezar desde el cero absoluto. O sea, esa es la principal diferencia, de hecho, de este programa frente a otros. O sea, aquí puede empezar una persona que no sepa nada. Que no sepa nada. Hombre, evidentemente, tener unos mínimos conocimientos de qué es esto del digital, pues no viene mal. Pero puede empezarlo alguien que no sepa nada. Y de hecho hay alumnos que... Claro. Sí, perdón, Ricardo. No, o dicho de otra manera, que tú lo pones siempre como ejemplo, ¿no? Ricardo da clases en algún máster conocido, ¿no? En el mercado español y siempre pone el mismo ejemplo y me parece muy, muy ilustrativo, ¿no? Quizás el máster está para el que ha hecho ya una fase
de iniciación y está en fase de especialización. Y, digamos, la solución edX es una solución más de iniciación, ¿no? Exacto, es que es eso, es que es así, o sea, y de hecho nosotros en los programas de edX que ya están en marcha en la carrera de CRO se ve, o sea, hay gente que no tiene ninguna base y la está aprendiendo en la carrera y la carrera está diseñada para eso, por eso dura 10 meses, entre otras cosas, o sea, si no, pues duraría 2, pero dura 10 porque al final aprender todo esto desde cero, pues tiene que durar 10 meses, no puede hacerse antes. Oye, responder a las Evidentemente, sí, dime, perdona, Juanjo. No, sigue, que es que eran otras preguntas. No, dale, Ricardo, perdona. Bueno, el CRO también mejora un embudo de ventas para aumentar la conversión final. Bueno, esa es una parte, evidentemente eso es parte de nuestro trabajo. De hecho, sería la forma más sencilla de explicarlo. Es decir, donde entran 100 y compran 5, pues que entren 100 y compren 10. Ese sería, de hecho, es lo que os he enseñado en las gráficas. Dice A ver qué veo. Gael y Sí. Cristian hacen más o menos la misma pregunta, que tiene que ver con la metodología, porque dice, ¿puedo conseguir el temario? ¿Dónde puedo conseguir el temario y la agenda del curso? Bueno, Cristian, en edX.com, dentro de las carreras tienes ahí todo el temario y toda la información del curso, en edX.com. Y después Gael, que es francés, dice, ¿voy a poder descargarme el contenido offline? Sí, todos los fastbooks, todo el contenido, los vídeos y demás, los fastbooks los puedes descargar online y el contenido lo puedes ver grabado en VOD, ¿no? Por si en tu lengua materna, si en castellano, se te complica el aprendizaje, ¿no? Miguel dice, tengo un amigo ya haciendo CRO con vosotros, ¿compartiríamos promoción prácticas con ellos? Sí, porque tu amigo aún no está haciendo CRO, está empezando la fase de Semana Artero, que es lo que llamamos nosotros el curso de competencias de un Digital Worker, que lo vais a tener que hacer igualmente todos, y esta es la primera promoción. La promoción que comienza este mes de febrero, el 28 de febrero, es la primera promoción de CRO. Eso es. A ver, estoy leyendo algunas preguntas, hay alguna interesante. Por ejemplo, Angie dice, parece que si no sabes matemáticas o tecnología no es tan accesible. Insisto, es que de esto es de lo que se trata de dotaros en la carrera, o sea, se os enseña eso, o sea, hay una asignatura que es la parte de matemáticas. Yo, para que os hagáis una idea, yo soy hecho, o sea, los números no eran mi especialidad para nada. Lo que pasa es que para poder tener un nivel de calidad superior en las prestaciones de tu trabajo, si te dedicas a esto, pues saber estadística y saber algo de matemáticas, pues evidentemente te ayuda, sobre todo en la interpretación de los resultados de los test. Pero esto se explica desde cero, exactamente igual que la parte de tecnología, se explica desde cero. De hecho, evidentemente habrá gente que cuando estudie tecnología, si ya sabe cómo funciona pues un determinado lenguaje de programación o ya sabe qué es un CMS, pues dirá, joder, pues esto es muy básico. Puede suceder, pero está pensado para empezar desde cero. Y Angie también preguntaba si yo doy clases o solo he diseñado el plan de estudios. Bueno, yo hago las dos cosas. Yo he diseñado el plan, soy el director de la carrera y en algunas asignaturas las clases las doy yo. Evidentemente creo que son 25 asignaturas en total. Creo que yo doy clase en 2 de ellas, en 2. Pero vamos, te aseguro que lo verdaderamente importante, y esto es muy importante, es que los profesores que dan clase en cada asignatura son profesionales vinculados al CRO en esas materias, que eso es lo verdaderamente importante, ¿vale? Luis pregunta, dice Luis, perdón que insista, pero si busco ofertas de CRO en LinkedIn, en todas me piden 2-3 años de experiencia. ¿Es realista conseguir empleo tras la carrera de CRO sin experiencia laboral previa en el sector? Mira, Luis, el faro de empleabilidad, de empleo que tenemos nosotros en el grupo ProEduca dice que cada semana se publican una media de unas 3.000 ofertas de trabajo digitales en España. 3.000, ¿vale? El 60% de ellas son de puestos junior, el 40% de puestos senior. Hay de todo, pero te puedo garantizar que CROs, en el caso de la disciplina de CROs, yo creo que hay empresas que se agarran a un clavo ardiendo porque no hay. Bueno, yo lo he dicho antes. A ver, mira, yo aquí te voy a decir dos cosas. Una, como empleador, yo a fin de cuentas soy un empresario, tengo una empresa y contrato gente y busco gente y estoy en procesos de selección. Y otro como
persona que ha buscado trabajo y además también como director de la carrera. O sea, lo de que te pidan 2-3 años de experiencia, entiéndeme bien, esto te lo piden prácticamente en cualquier puesto que busques. O sea, nunca nadie publica una oferta, salvo que sea para un becario, en la que dice que la experiencia me da igual. O sea, nunca. Yo como empleador muchas veces tengo que recurrir a contratar gente con experiencia cero y tengo que apostar por ellos, pues porque es lo que hay. Me gustará más o me gustará menos. Evidentemente, ¿en qué impacta eso? Pues hombre, impacta en el salario. O sea, al final un salario está vinculado a unos niveles de conocimiento y está vinculado a una especialización. Si tú entras como CRO y es tu primera experiencia como CRO, pues evidentemente no puedes esperar cobrar lo mismo que alguien que lleva 5, 6, 7, 8, 9, 10 años en esto, o ha hecho 300 test o ha manejado 400 herramientas. Pero en CRO y en cualquier profesión. Yo lo que os diría en general es que la empleabilidad en el sector digital en general, afortunadamente, es altísima. Y lo va a seguir siendo porque hay una demanda brutal a raíz de todo lo que ha generado el COVID en la urgencia de las compañías por digitalizar todos sus procesos y todas sus comunicaciones. Y esto es así. O sea, es muy mal momento para ser hostelero, desgraciadamente, y es buen momento si estás en el sector digital. Evidentemente, dentro del mundo laboral digital hay de todo. Hay empresas que mentirán, hay empresas que engañarán, hay quien te prometerá el oro y el moro, hay quien te ofrecerá unas condiciones abusivas, pero exactamente igual que en cualquier trabajo. Pero yo creo que la diferencia es que, mira, os voy a poner un ejemplo real. Yo puse una oferta de administrativo, de un perfil administrativo. Alguien, pues para encargarse de la contabilidad, etcétera y tal. En un día se apuntaron cerca de 600 personas. En un día. Cuando pongo una oferta de CRO, pues en un día a lo mejor se apuntan 10, 12, 15. Te quiero decir que no estamos hablando ni de los mismos niveles de competencia ni de los mismos niveles de necesidad. Luego, para que alguien, de aquí Juanjo, que diga lo que quiera, que a lo mejor me estoy extendiendo mucho, pero luego para que alguien consiga un trabajo, pues hay otros factores que intervienen. O sea, hay una cosa que, por ejemplo, yo valoro mucho como empresario, que son las soft skills, las habilidades blandas, ¿no? Las habilidades no técnicas, la comunicación, saber hablar, la educación, el respeto, comulgar con los valores de la compañía, todo este tipo de cosas, ¿vale? La ética, la honestidad, la humildad. Entonces, bueno, dependen muchas cosas, pero desde luego te aseguro que problemas de empleabilidad, pocos. Respondiendo por texto también algunas cuestiones. Pregunta Alberto si el 30% hasta el viernes es para el montante total. Sí, es sobre el montante total, no es adicional a la matrícula social. Es decir, si estás en paro o en ERTE, te puedes matricular por 1.990 euros. Si todos los demás lo que tienen es una posibilidad de tener ese 30%, pero solo hasta este viernes a las 5 de la tarde, que es el periodo que hemos puesto esta beca del 30%. El tema de las prácticas también es flexible, es fácil compaginarlo con horario de trabajo, pregunta Iria. Totalmente, Iria, es totalmente flexible porque entra dentro de la metodología edX de nómada digital, que es la que veis en la web descrita, estudia cuando quieras, desde donde quieras y como quieras, ¿no? Las clases son en directo, pero si no puedes asistir a las clases en directo por las tardes, las puedes ver grabadas. Tienes acceso a la plataforma 24 horas 365. Puedes estudiar descargándote los materiales en offline o consumiéndolos online. Lo puedes consumir en multidispositivo, tablet, móvil, desktop, bueno, tu computadora. Bueno, es formación e-learning pura y dura y 100% online. ¿Sería recomendable hacer 2 carreras a la vez? Quiero hacer también SEO. Si tienes dedicación absoluta, Juanfran, sí. Cuando digo absoluta, es horario laboral. Es decir, si te planteas, tengo 6, 7 horas diarias, ¿no? Porque estoy pensando en que, bueno, seguro que eres un fuera de serie, ¿no? Pero tendrás momentos de descanso, ¿no? A lo largo del día. Pero si lo que dices es, quiero 10 meses dedicado por y para formarme full stack muy potente, SEO CRO, y voy a estudiar y estoy animado y demás, tío, te digo que sí que tú no vas a tener problemas de encontrar trabajo dentro de 10 meses. Vamos, y sé que me van a tirar de las orejas mi equipo porque dicen que me vengo muy arriba.
Pero en este país, en España, necesitamos expertos digitales y hay empleo para expertos digitales. ¿Edix ofrece algún Sin tipo de duda. bolsa de posterior a la formación? Sí, ya estamos colocando alumnos de la primera promoción con empresas, tenemos 5.400 convenios y lanzamos una bolsa de empleo propia del grupo Proeduca en unos días, con una marca propia, no os lo puedo desvelar porque si no me tiran también de las orejas, pero empieza por Smart, ¿vale? Y va de eso, vamos a tener todas las ofertas de trabajo con preferencia para nuestros 55.000 alumnos. No me ha quedado, entiendo que claro, cómo se reparten los 10 meses que dura la formación. ¿Está incluida en esos plazos las prácticas? Sí, Fernando. Son 10 meses en los que en los 3 últimos meses se hace el método reto. Pero ojo, súper importante, en los 10 meses, como ha dicho Ricardo, desde el primer día, la orientación es 100% práctica. Es decir, no te estudias teoría durante 7 meses y en los 3 últimos meses lo pones en práctica. No, no, no. Es práctica durante 10 meses y en los 3 últimos meses lo que pasa es que tienes una relación directa con el reto de una empresa. Yo, por ver alguna pregunta que me he dejado, por ejemplo, he visto alguna por ahí que preguntaban si es... Adriana preguntaba si es recomendable tener un buen conocimiento previo de analítica. A ver, recomendable es, si no lo tienes, da igual. O sea, de hecho, hay 2 asignaturas de analítica en la carrera. Una que, digamos, es analítica básica, para alguien que nunca ha tocado la analítica digital, y analítica avanzada, que es cuando pues alguien ya tiene el conocimiento de la analítica básica. Entonces, bueno, si ya lo tienes, pues fantástico. Que no lo tienes, pues no pasa nada. O sea, al final, eso. A ver, Ricardo, ¿recomiendas la certificación en Google Analytics o Tag Manager como formación complementaria? A ver, yo te diría que eso es ir a más, ¿vale? O sea, al final, certificarte en Google Analytics o certificarte en Tag Manager es tener, en este caso, una certificación de Google que se llama GIQ, Google Analytics Individual Qualified, en el caso de Analytics. Y al final, en el caso de tener la certificación, lo que digamos tú tienes es una demostración oficial de Google de que sabes manejar la herramienta. Pero una cosa es que sepas manejar una herramienta y otra muy distinta es que sepas analítica. O sea, el que sabe conducir un coche no tiene por qué saber de mecánica, ¿vale? Entonces, por hacer un símil, ¿vale? O sea, complementario, pues fantástico. O sea, yo diría que si tienes ganas no hay ningún problema. Google tiene el Google Analytics Academy y ahí tienes cursos oficiales de Google y luego te presentas al examen y si lo apruebas, pues ya tienes tu Google Analytics Individual Qualified. Yo una vez más, yo como empleador, ¿a mí esos títulos me dicen algo? A mí no. Yo lo que te pediría, o sea, yo prefiero una persona que no tenga ningún título, pero que me sepa configurar un Tag Manager y que me lo demuestre o que me diga, yo lo hice de esta manera, ¿vale? Al final el título, bueno, pues como la formación de toda la vida, no la de Dix, pero como la de toda la vida, que tengas un título de algo no significa que sepas hacerlo. La analítica sobre GA4. A ver, ahora estamos en un periodo de, pregunta Carolina, a ver, ahora estamos en un periodo de transición de Google Analytics Universal a Google Analytics 4. Entonces, Google Analytics 4 se toca en la parte más avanzada, porque primero hay que entender cómo funciona Analytics. También tienes que entender que cuando tú trabajas en un proyecto de CRO, generalmente trabajas sobre un proyecto que ya existe, que ya está funcionando. Y la mayoría de los proyectos digitales funcionan con Google Analytics Universal y están migrando a Google Analytics 4. Van a pervivir los 2 sistemas mínimo durante todo 2021, mínimo. Seguramente bastante más. Pero sí, hay que ver Analytics 4 porque además Analytics 4 complica bastante el paradigma de la analítica digital hasta ahora porque la va a hacer más complicada y es un buen momento para meterse en esto y empezar a aprenderlo. Cristian pregunta, si quisiera implementar un equipo de CRO, ¿qué perfiles necesitaría en el equipo? Analistas de datos, diseñadores, desarrolladores. Esto ya es una pregunta de consultoría, ¿eh? Sí, totalmente. No sé si es porque si lo preguntas porque te quieres montar tu propia empresa de CRO
o porque ya lo estáis trabajando. Yo creo que lo he explicado al principio. Al final es un trabajo multidisciplinar. O sea, un buen proyecto de CRO no lo puede hacer una persona. Los proyectos de CRO que son exitosos, como esos ejemplos que os he enseñado, con ratios de conversión que suben un 100 y pico por ciento, ingresos que suben un 100 y pico por ciento, se consiguen porque hay un equipo de gente que tiene un conocimiento de base idéntico, como podría ser esta carrera, y luego tiene determinadas fortalezas especializadas. Y tiene que ser un equipo heterogéneo. Tiene que haber gente con perfiles técnicos, gente con perfiles de negocio, gente tal. Y debe ser un equipo. Una sola persona es muy, muy difícil que consiga llegar a buen puerto un proyecto de este estilo. ¿Qué opino? Dice Pilar, estoy terminando Digital Content en edX y voy a hacer otra carrera. Creo que CRO puede ser una opción perfecta. ¿Qué opinas? Pues como no conozco el programa de Digital Content en concreto, yo te diría que por supuesto que puede ser perfecta. Pilar, perfecto, yo te animo, te animo. Yo creo que aparte vas a entrar con un nivel guapo en algunas asignaturas. Te animo, te animo. Angie dice, ¿alguno de tus libros sirve para hacernos una idea de los temas de la carrera o son en plan avanzado? A ver, mi primer libro es más básico, el que se llama CRO, Diseño y Desarrollo de Negocios Digitales, es un libro accesible para todo el mundo. CRO Profesional, que es el segundo, ya es un libro más técnico, un poco más durito, tampoco es una locura de duro, ¿eh? O sea, hay libros en el mercado, lo que pasa que no en español, para que te hagas una idea, hay libros de estadística avanzada sobre A/B testing, un libro entero solo de eso, que eso sí que te puede explotar la cabeza, ¿no? Entonces, mis libros son bastante accesibles. La carrera es mucho más amplia que los dos libros juntos, porque evidentemente son 10 meses, entonces se ven muchas más cosas de las que leerás, pero bueno, te sirven un poco de aperitivo, si quieres ver de esa manera. Diseño UX, ¿hay temario incluido en esta carrera? Sí. ¿Cuántas preguntas? Increíble, estamos súper contentos, ¿eh? Bueno, Pues eso está bien. llevamos 1 hora y cuarto. Mira, ¿alguna herramienta tipo Hotjar para analizar comportamientos de usuarios en app? A ver, hay herramientas para app. El problema de las herramientas para app es que, para empezar, no corren contra todas las plataformas. Hay algunas que son para iOS, otras que son para Android. Y todas tienen coste económico. O sea, al final Hotjar es una herramienta de JavaScript que utiliza un sistema de captura que se llama Screenshot fijo y no es quizás la herramienta mejor. Es la más asequible, pero no es la mejor. Para app hay herramientas, sí, y esto pues se trata también en la carrera. ¿Hay algo así como CRO para apps móviles o solo web? A ver, es que el CRO, entiéndeme, yo cuando empecé en esto no existían las apps y ya se hacía. O sea, nosotros hacemos CRO en IoTs, en Internet of Things, hacemos CRO en procesos, hacemos CRO omnicanal, utilizando beacons para la medición de experiencias físicas. O sea, el CRO es el proceso. No te quedes con la plataforma, porque las plataformas, los soportes, las tecnologías van a cambiar. El proceso no. El proceso no va a cambiar. Pregunta también por aquí Santi, que lo habían preguntado antes. Juanjo, yo estoy acabando Social Media Data, imagino que también me dirás que ideal para que haga CRO. Fundamental, Santi. Sí, Social Media Data a CRO, pero de cabeza, ¿eh? O a Marketing Data Analytics, ya os lo he dicho, a los alumnos, ¿no? Y después, dedicación de tiempo aproximada, entre 2 horas y media y 3 horas. Hay aquí exalumnos, os lo pueden decir, o alumnos, ¿vale?, que os lo pueden decir, 3 horitas al día, 2 horas y media, 3 horas. En la de CRO yo diría que 3 horas. Si no, nuestro director general, Mabel Redondo, me tira de las orejas y me dice, has sido muy laxo, ¿no? Que somos cañeros, muy cañeros, pero es que allá afuera hace mucho frío. Y con esto, señores, yo diría que, salvo que estamos abiertos para más preguntas, pero tenemos otra webinar. Y están los asesores, nuestros genius, en el número de teléfono que tenéis, en el correo electrónico, por LinkedIn, por donde queráis, en redes sociales y demás, abiertos a que nos mandéis vuestras consultas, dudas y demás, y os las respondemos de una manera lo más rápida posible para que toméis una decisión. Os doy solo un consejito.
invertir en formación es invertir en futuro, sin lugar a dudas. Ojalá que nos podamos ver muy pronto en las aulas. Ricardo, como siempre, maestro, ha sido un placer tenerte. Da gusto escucharte. Bueno. Siempre que te escucho digo, coño, tengo que buscar, perdón por lo de... Tengo que buscar tiempo para meterme más en las clases con Ricardo. Eres un monstruo, da gusto tener el plantel de profesores que tenemos en CRO y ojalá que mucha de la gente que está aquí pues se pueda animar a formarse con nosotros. Muchas gracias. Eso espero. Muchísimas gracias a vosotros y bueno, a los que os habéis quedado con preguntas pendientes, lo que os ha comentado Juanjo y a vuestra disposición para lo que queráis, ¿eh? En LinkedIn, en Twitter, a través de un cuervo, una paloma mensajera, lo que queráis. Siempre dispuesto a echar una mano, ¿vale? Y en estos momentos más. Bueno, un saludo para todos. Que vaya muy bien. Gracias, buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.